Cuando empecé hace ya más de 13 años, no había mucha información acerca del comercio internacional y los que sabían parecía que guardaban muy celosamente esta información. Así que, en Aduanas de a de veras, queremos compartirles desde lo más básico todo lo referente a aduanas, comercio internacional y logística, que ahora ya está en boca de todos y nos interesa mucho. Mi nombre es Anabel Benavente, bienvenidos. Hola amigos, soy Anabel Benavente, bienvenidos a otro episodio de Aduanas de a de veras. Estamos aquí con nuestro amigo Leonel Olivares, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Leonel trabaja en la agencia aduanal Rodríguez Gil. Ahorita tienes varios títulos, ¿no? Así es. Varias actividades a tu cargo, pero pues cuéntanos un poco de la principal que haces, que es ser glosador. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Espero que estén muy bien. Anabel, gracias por la invitación nuevamente. Sí, en Rodríguez Gil tengo varios títulos, como habías mencionado anteriormente. Lo principal que hago es glosar el documento, que es como un filtro para que ese documento no tenga ningún detalle ante la aduana y pueda despacharse sin ningún detalle. Ok, muy importante. Así es, demasiado importante. Porque, por ejemplo, por las prisas, sí, el ejecutivo o la ejecutiva tiene que capturar rápido, se le pasa un número, una letra, la factura decía que era en euros y me puso dólares, y ahí es por el tipo de cambio, es la monedita de 10 pesos, pero multiplicado por 5,000, pues ya es bastantito. Claro. Digamos que eres el segundo filtro en la agencia aduanal. Sí, porque el principal tenía que ser el ejecutivo para revisar su documentación. Muy bien. Oye, Leo, pero hoy quisiéramos hablar acerca del tema de las importaciones. Ok. Entonces, me gustaría que nos contaras cuáles son los documentos principales que requiere un cliente para importar su producto a México. Ok. Los principales documentos que necesita es la factura comercial, el packing list, y también saber si lo quiere marítimo, terrestre o aéreo. Ok, y hablando de la factura, ¿qué son los datos que necesitas para considerarlo una factura? Por ejemplo, que diga factura o invoice, que no tenga otra leyenda antes de, porque si no se invalida. Okay. Eso, y debe de tener la fecha. La fecha no debe de ser de un año atrás, debe de ser como una fecha reciente, algunos mesecitos atrás, pero no un año. Dentro del cuerpo de la factura debe de tener los datos del cliente, si se puede del proveedor, el Tax ID o el RFC. Sí. Es también muy importante tenerlo porque a veces ese documento es un dato muy, muy importante para declararlo dentro del pedimento. Sin ese dato a veces nos pueden llamar la atención en la aduana. Entonces es muy, muy importante tenerlo. Si no está en la factura, pues que nos lo indique el cliente o nos haga una 318. Claro. Y dentro de esa factura debe de indicar las piezas, el precio unitario, la moneda, ya sea euros, pesos, o etcétera, y el valor total. Incluso si se puede ahí indicar si tiene fletes, qué Incoterm se utilizó, pero... Lo más detallado que se pueda. Sí, lo más detallado en cuestión de números. Números, piezas, precio unitario y valor. La carta 318. Cuéntanos, ¿qué es? La carta 318, como muchos que nos manejamos aquí en el ambiente aduanero, es la que suple o reemplaza la factura. Porque a lo mejor la factura viene en inglés, porque a lo mejor la factura, multiplicando las piezas por el precio unitario, no te da porque es en millares, o es en cientos. Entonces ahí tú tienes que actualizar o mover tu 318 poniéndole el precio que debe de ser. Si tú manejas que deben de ser 50 piezas, pero la factura te la hicieron por cientos, entonces necesitas hacer una 318 cambiándole el precio unitario, multiplicando las piezas por ese precio unitario modificado, te va a dar el total de factura. Si la factura te vale $1,000, va a dar lo mismo. Pero si en la 318 ahí ya indicas que es cantidad, piezas. Digamos que es una carta aclaratoria. Sí, aclaras de que es en piezas o a lo mejor en la factura no viene el Tax ID que te indico, ahí se lo pones. A lo mejor en la factura le falta la dirección del cliente y en la 318 se lo agregas. O le quieres agregar ahí los fletes, los incrementables que a lo mejor en la factura no te lo pusieron, pero tú te diste cuenta que
te cobraron $100 por el flete y tú se lo vas a incluir, se lo incluyes ahí en la 318. Muy bien. ¿Y el packing list? El packing list es la descripción de la mercancía, un poquito más detallada, pero sin números, sin valores. Sin valores, exactamente, sin valores. Por ejemplo, ahí te indica cuántos pallets trae, cuál es su volumen, cuántas piezas, si viene el número de parte, y aparte nosotros hacemos previo. Y sabes que en Laredo, Texas tenemos nuestra bodega y toda la mercancía que llega para importar le hacemos previo. Porque tenemos que corroborar que si el packing list y la factura dice que son 5 pallets, sean 5. Sí. Que son, por ejemplo, son telas, pues son telas. Si son... Esto también es algo súper importante para los clientes. Sí. ¿No? Que es un externo que valida que la mercancía que le envió un proveedor extranjero sea la correcta. Así es. ¿No? Y eso da seguridad tanto a la agencia aduanal como al cliente de lo que van a cruzar e importar sea lo correcto, ¿verdad? Sí, por ejemplo, hay veces que el cliente no se da cuenta que le pusieron un poquito de mercancía de más. Porque, por ejemplo, la factura dice que son 20 cajas y traemos 25. Okay. Entonces, nosotros le decimos, oye, tu factura dice que son 25 cajas y ahorita traes 30, por decir, cambiando el tema. Trae 5 de más. Entonces le mandamos las fotos, las pruebas y ellos revisan que realmente qué pasó con su proveedor, hacen una nueva factura o nos mandan una segunda factura y nos indican, ¿sabes qué? Sí. O sabes que esta mercancía, ahí déjamela en bodega, porque nosotros también podemos tener mercancía ahí con nosotros, cuidársela por cierto tiempo nada más. Sí, claro. Para que ellos sepan qué fue lo que pasó. O a veces nos indican, todo se cruza, te hacemos una factura nueva y cruzas. O déjame esas 5 cajas extra, ahí déjamelas y nomás cruza las que yo te indique. Sí, luego a veces hay desconocimiento acerca de los extranjeros. Sí. Y se les hace fácil mandar a lo mejor mercancía extra, otro tipo de producto. A mí me llegó a pasar que nos mandaban, por ejemplo, chocolates. Entonces, o nos mandaban artículos de regalo, pero luego nosotros teníamos que importarlos como empresa. Sí. ¿Verdad? Así es. Entonces era un show porque a veces incluso teníamos que sacar el padrón sectorial textil para poder importar ese regalo que no sabían. Así es. No nos convenía. Exacto. Decimos, ¿saben qué? Y es tiempo. Sí, es mucho tiempo. Entonces, pues no, ¿verdad? Es mejor, pues ser muy claros con los proveedores y que la agencia aduanal sea un buen filtro para ver qué es lo que estamos importando, ¿verdad? Sí, por ejemplo, también nosotros cuando hacemos los previos, ahí nos damos cuenta que realmente sea esa mercancía, revisamos que esté en buen estado, le tomamos foto a la mercancía, incluso videos, y se los pasamos al cliente. ¿Sabes qué? Mira, tu mercancía que trajo X persona, llegó quebrada, llegó la caja dañada, llegó el pallet, llegó con X detalle. Le tomamos foto para que ellos tomen acciones correctivas, porque si no le decimos nada y llega a destino y ellos van a ver que llegó la mercancía dañada, pues ¿contra quién van a ir? Sí, claro. ¿Y todos estos documentos, ustedes mantienen este archivo o cómo los trabajan? Ok, sí, aquí en la agencia tenemos, por cada cliente tenemos unos archivos privados con documentación confidencial y por cada embarque nuestros ejecutivos hacen expedientes donde toda documentación se va agregando tanto física como digitalmente. Y ya en cualquier momento que nos indiquen, oye, ¿te acuerdas del embarque de tal fecha que le pusimos en el asunto del correo X6? Pues lo buscamos, lo filtramos, y ahí lo tenemos en base de datos, se imprime y le hablamos del tema, le decimos al cliente tal duda, etcétera, y es más fácil. Sí, claro, porque lo del archivo es un tema para las empresas, entonces obviamente cada unidad de negocio tendría que hacerse responsable de su documentación en caso de cualquier auditoría, pero pues si saben que tienen a la agencia aduanal como respaldo, ¿verdad? En caso de que les falte algún documento, que se les haya perdido ese archivo de esa importación en específico, pues qué bueno que también Sí, y de hecho sí nos ha tocado que varios clientes se apoyan en nosotros porque ya tienen el auditor ahí. Y les pidió el expediente 5 y no lo tienen, o se les borró, o lo que tú quieras. Y en ese ratito, pues el expediente 5, buscarlo y se lo enviamos por correo, por WhatsApp, o qué documento necesitas y se lo enviamos. Y hemos sido cómplices en buen plan
en apoyarlos. Ah, muy bien. Sí. ¿Qué otra cosa sería importante en las importaciones? Saber qué mercancía vas a manejar, más que nada. Por ejemplo, si tú no sabes qué mercancía, por ejemplo, bueno, quiero zapatos, pero también quiero una parte automotriz. Tienes que primero, ¿cuál de los dos? Porque cada mercancía se necesita diferentes cosas que te pide, restricciones, permisos, certificaciones, etc. Sí. Entonces, dependiendo de qué mercancía, es conforme nosotros te vamos a apoyar, porque hay veces que un cliente nos indica, oye, quiero importar un tapón de plástico. Entonces nosotros necesitamos información de ese tapón para poderlo clasificar, y en base a esa clasificación ya le indicamos, mira, necesitas este permiso, va a pagar esto, no va a pagar el otro, y ya dependiendo de eso ya se va procediendo más. Ok, entonces ¿recomendarías que el cliente enviara con anticipación los documentos para ir revisando todo lo que conlleva la importación? Así es, y estaría genial, porque vamos a ir avanzando todos, y conforme te digo, la factura nos indique que son 5 lámparas, necesitamos saber qué tipo de lámpara es, para qué tipo para si es industrial, si es de casa, y ya dependiendo ahí sacamos la fracción arancelaria, y ahí nos indica qué se necesita. Porque cada mercancía es diferente. Si necesitas el padrón de importadores, si necesitas sacar un permiso en la Secretaría de Hacienda o Secretaría de Salud, porque a veces hay mercancía como el famoso cubrebocas, que es tema muy importante últimamente. Y también, no solamente porque quiero lo voy a importar, necesitas primero informarte, porque tienes que ir a ciertos lugares a darte de alta o sacar permisos. Claro. ¿Qué más necesitamos, Leo? Muy importante, ya teniendo factura, packing list, necesitamos la carta de encomienda. Esa carta de encomienda, nosotros tenemos un machote que el agente aduanal no lo proporcionó, se lo pasamos al cliente para que lo llene. Es donde él, así general te indico, donde él nos está autorizando que podamos mover su mercancía. Eso nos avala de que nosotros tenemos ese poder. ¿Siempre se necesita esta carta de encomienda? Sí, al principio sí, digamos, para tenerlo en nuestro expediente, y eso lo mostramos. Tiene validez 1 año. De 1 año, pero hay veces le ponemos que es indefinido. Yo de mi parte, como tengo ciertos títulos, yo me encargo cada año pedirle a todos los clientes documentación actualizada. ¿Para qué? Para cualquier cosa, ahí está. Muy bien. Con fecha del 2022 en esta ocasión. Generalmente, ¿cuándo haces eso? ¿A finales de año, principios de año? A finales de año empiezo a enviar correitos con ciertos documentos que necesito, y en enero es donde empiezo a hacerles algunas llamaditas. ¿Verdad? Entonces, digamos que también recomendamos que las empresas empiecen a prepararse con la actualización de esos documentos para que a final de año ya no se les junte todo el... Sí, y aparte de la carta de encomienda, se necesita si tú eres un cliente nuevo, el encargo conferido. El famoso encargo conferido. Sí, ese encargo conferido ya es no solamente un escrito donde te dice, Pedro, puedes mover la mercancía. No, aquí ya estás hablando de documentación sensible, tanto de tu empresa como de mi empresa, y nos autorizas, pero ya por medio del SAT, en la página del SAT, que tu RFC autoriza que nuestro RFC mueva tu mercancía. Esto ya es un documento completamente legal ante el SAT. Así es, ¿verdad? Es legal, y lleva tiempo Sí, es lo que te iba a decir. Este documento, cuando lo llenas, te manda un acuse de recibo o de que ya lo hiciste, nos lo envías a nosotros, y se tarda aproximadamente de 5 a 7 días para que aparezca en la plataforma del SAT, para que nuestro agente aduanal pueda autorizar. Y también cuando él autoriza, de 5 a 7 días, ya aparece como aceptado. Entonces definitivamente lo que se recomienda es que los clientes empiecen a enviar los documentos tan pronto los tengan, para darle aviso a ustedes como agencia aduanal, y se vayan preparando, ¿no? Yo, como buena práctica, lo que hacía era, cuando estaba frente al área de aduanas de una empresa, era que le decía a mi equipo que trataran todas las importaciones como si fueran urgentes y prioritarias. ¿Verdad? Entonces, no se esperaran hasta el último momento para enviar los documentos, porque si nos esperamos, ya se nos hizo urgente. Y tenemos que dar nosotros el servicio interno a la compañía, sobre todo al área de producción,
que nos va a estar presionando, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería una buena práctica, que empecemos a enviar todos los documentos con anticipación a todos los involucrados, agencias aduanales, transportistas, etcétera, para que todos se vayan preparando, ¿verdad? Sí, nos dé tiempo de poder reaccionar, digamos. De reaccionar. Porque, por ejemplo, si tienes tu mercancía urgente, es nueva mercancía. Vuelvo a lo mismo al tema de las lámparas. Sí. ¿Qué lámpara es? ¿Para qué la vas a usar? Okay. Y si, por ejemplo, tú no tienes esa información porque tú solamente tienes la foto de la lámpara, pero no me pasas esa información porque tu proveedor está de vacaciones, porque está en China y es otro horario. Sí. Entonces es tiempos. Claro, ahí se va perdiendo. Y se va perdiendo. Entonces sí es muy importante que tengas el proyecto, te acerques a una agencia aduanal, te podemos asesorar. Sabes que en Rodríguez Gil tenemos de todo, desde ejecutivos, capacitadores, asesores, y entonces te podemos ayudar. Muy bien. Y pues aquí te digo, la empresa pues me ha dado muchos títulos porque los he ganado poco a poco, ¿verdad? Bueno. Y seguimos por más. Sí. Entonces, bueno. sí es muy buena lo que me indicas, que el cliente debe de prepararse con documentación e ir de la mano con el agente aduanal y los involucrados, ¿verdad? Para que no le agarre el tiempo, no le gane el tiempo. No le gane el tiempo. ¿Sabes? Y yo pensaría que las principales importaciones que hay que dejar ese colchón de 1 a 2 semanas, yo creo que serían las importaciones marítimas, ¿no? Sí. Porque ahí es donde se pueden atravesar, digo, en todas, terrestres y aéreas también se pueden atravesar algunas cosas inesperadas, sí, ¿no? Pero luego si se nos hace un cuello de botella en una importación marítima, está más difícil liberarlo. Sí, mucho más difícil liberarlo que un terrestre o un aéreo, ¿no? Sí. Sí, porque por ejemplo, el transporte marítimo o los embarques marítimos no solamente trae tu contenedor, es un megabarco que trae muchos contenedores, entonces juega mucho aquí el tema del tiempo. La naturaleza, digamos, porque por ejemplo, si hay mucho oleaje del clima, no pueden bajar el barco con los contenedores, o si no, toma cierta parte y se vuelve a regresar al interior para que no afecte tampoco los corales, etcétera, etcétera. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta el tiempo en marítimo, mínimo de 2 semanas, porque todo es por citas, y tú sabes que por la pandemia en muchos sectores nos pegó y a veces pues no se trabaja mucho personal, entonces nos juntan los contenedores, vuelvo a lo mismo, no hay personal, que porque el clima, que está lloviendo, que el aire, etcétera, pero sí afecta porque ya tú en un barco muy grande con oleaje hace unos movimientos feos, fuertes. No creas que es como una lanchita que sí se mueve, pero no es tanto como un barco, porque estamos hablando de no sabes qué mercancía trae. Puede traer carros, puede traer partes automóviles, puede traer telas. Puede ser pesado. Entonces son cosas muy pesadas que si se hace más peso para acá, ya se quedó el barco y puede haber un... Por ejemplo, tú sabes que los embarques marítimos se tardan, depende del origen, a veces se tarda 1 mes en llegar, por ejemplo, pongamos un ejemplo, Altamira, al puerto. De puerto a puerto. Ya llegando a Altamira, que te dicen, la llegada va a ser el 30 de junio, por decir, o 29 de junio. De ahí va todavía a revisar si el clima está bien, si no está saturada la terminal, si hay personal. Y eso lo estamos monitoreando nosotros. Pero si tú tienes tus documentos desde mayo o desde junio, que apenas va a salir de origen, pues estaría padrísimo, porque nosotros pues tenemos bastante tiempo. Alertados. Revisamos, capturamos y solamente estamos a la espera a que llegue, se haga el previo. Revisamos con la factura que realmente tú dices, ¿son 5 cajas? Sí, son 5 cajas. ¿Viene fumigada porque lleva madera? Viene fumigada, perfecto. Sí, oye, y eso de la fumigación, tenemos que tener el sello en la madera de que sí está fumigada, ¿no? Sí, porque en dado caso puede que nos contamine nuestra mercancía. Y afecte pues todo el embarque en dado caso, o si llega a tocar un reconocimiento y si la autoridad revisa que no tiene el sello, pues va a decir ¿cómo es posible? Porque aquí estás entrando, puedes meter una plaga al país. ¿Qué pasa en esos casos?
se lleva a cuarentena la mercancía, Okay. se aísla y nosotros tenemos que proceder para revisar que nuestra mercancía esté bien, que no se haya afectado, que no se haya contaminado, vaya, y se sigue el proceso. Pero también son tiempos. Son tiempos ahí perdidos. Sí, ¿no? y son cosas inesperadas porque para todo en marítimo te piden cita. Cita de llegada, cita para revisar, cita para entrar el vacío, cita para subir la mercancía. Todo es citas. ¿Y qué pasa en un consolidado? En un consolidado... Ajá. Y que algún otro cliente, algún otro, producto traiga madera y no venga fumigado. Pues, si en dado caso la mercancía no se ve afectada, pues no pasa nada. Pero si en dado caso se contaminó todo el contenedor y traes mercancía de ABC persona o cliente, se va a cuarentena. Todo. Más que nada por precaución y por salud de todos, ¿no? Porque a veces puede que traiga una mercancía sensible y contamine todo. Y a lo mejor es algo radiactivo y nos puede afectar a todos. Esa es una desventaja del consolidado, de transporte consolidado. Sí. Sabemos que es más barato, pero bueno, tiene ese detallito. Ese detalle. Ajá. Así es. Entonces, Leo, en resumen, necesitamos factura, packing list, saber si viene marítimo, terrestre, aéreo y darle un colchón, yo diría de 2 semanas, ¿no? Sí. Para su llegada. Así Muy es. bien. Pues eso sería todo entonces por hoy. Muchas gracias, Leo, por habernos acompañado. Gracias a ti por la invitación. Cuando gustes. Sí, muy pronto te volvemos a invitar. Ok, muchas gracias. Recuerden, yo soy Ana en las aduanas. Hasta la próxima.